Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y lo invito a quedarse con nosotros. En esta ocasión tendremos una charla muy especial acerca de los ciberdelitos. Nada más para ponerlos en contexto, el INEGI informó que en el 2022 había 93 millones de personas usuarias de Internet, lo que representó 78% de la población de 6 años o más. ¿Esto qué quiere decir? Que todos podemos ser vulnerables a sufrir algún ataque cibernético o a sufrir algún delito. Y para hablar de ello se encuentra con nosotros Guillermina Matías Garduño, jueza de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal en Morelos. Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Bueno, pues empecemos desde el principio. ¿Qué son los ciberdelitos? Los ciberdelitos son conductas cometidas utilizando los medios tecnológicos, Internet, contra diversas personas o contra físicas o morales que atentan contra la seguridad, contra, si son personas físicas, contra la dignidad y vulneran diversos derechos humanos y fundamentales. Bueno, ¿y qué tipos de delitos podemos encontrar? Hay infinidad de delitos y que se vienen cometiendo. Es una circunstancia novedosa para todos. Sin embargo, ya de manera doctrinaria al menos se han ido especificando o circunscribiendo algunas conductas. Y en este caso, por ejemplo, tenemos a la suplantación de identidad y aquí, por ejemplo, pudiera entrar el phishing. En este caso, pues esto se implementa bajo la circunstancia de que pues las personas damos permiso para acceder a algunas cuentas, a algunos datos bancarios y en ese sentido pues empiezan a cometerse ciertos delitos. Ahora, también existe otro tipo de estos delitos o ciberdelitos que es el ciberacoso. Esto empieza cuando, pues precisamente mediante el uso de tecnológicos, empiezan a atacar, a acosar a alguna persona mediante la exhibición de mensajes, de imágenes, de videos y demás. En este caso es importante al menos especificar que en el mes de junio, precisamente el día 26 de junio de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien conocer de un asunto de ciberacoso, es una acción de inconstitucionalidad 304/2020. En este se hacía alusión sobre un delito ciberacoso tipificado en el estado de Tamaulipas, en el Código Penal, donde pues precisamente se establece en este código pues, la punición sobre este tipo de conductas. Desafortunadamente, nuestro máximo tribunal del país no alcanzó la votación mayoritaria, que se necesitaban 8 votos, pero al menos hubo 7 que indicaron que era una tipificación sobreinclusiva, es decir, no estaba debidamente especificada y vulneraba el principio de legalidad en su variante de taxatividad. Pero al menos, bueno, ya vamos avanzando en ese sentido, esperemos que pronto haya algún criterio al respecto. También otro tipo de delitos son la ciberextorsión. Este se basa en que a la víctima se le obliga a realizar cierto tipo de actos donde están involucradas las tecnologías de información o los medios por los cuales nos podemos comunicar. Entonces, en ese sentido, pues se le obliga o a desnudarse o a hacer alguna cuestión que no quiere y después se le está pidiendo algo precisamente por haberla obligado a ello. Por eso es una ciberextorsión. También tenemos el ciberespionaje, que en este caso ha permeado en la cuestión de la seguridad nacional en meses recientes. México fue una de esas víctimas en torno a que información de seguridad nacional fue ventilada a los medios de comunicación y fueron redes de comisión que se han dedicado no solo a filtrar información de este país, sino de varios países donde pues, no se ha logrado dar con los responsables. También otro tipo de delitos o de ciberdelitos es la pornografía infantil. Definitivamente, con estos medios tecnológicos se ha hecho la difusión
de pues los menores en cuanto a cuestión de pornografía y en este caso inclusive la ley de trata de personas estipula como un delito con penas bastante graves el hecho de que pues, se utilice a menores con la difusión mediante todos los medios tecnológicos respecto en cuestiones que pudieran considerarse pornografía infantil. Otro tipo de delitos es el sexting o la ciberviolencia. Está permeado sobre todo mucho en las mujeres. ¿En qué sentido? En que, pues bueno, ellas en algún momento, por alguna situación, pues pueden compartir, o ya sea desde sus móviles, desde sus redes sociales, eh, pueden tener en su bandeja o compartida alguna foto, algún video, alguna situación de índole sexual, pero que ellas no permiten que en todo caso se esté difundiendo de manera indiscriminada y para otros fines. Entonces, en ese sentido, en el país, sobre este punto, se dio una gran reforma, lo que conocimos como la Ley Olimpia. Esta Ley Olimpia se publicó el 1 de junio de 2021 y entró en vigor el mismo día. ¿Cuál es el objetivo de esta Ley Olimpia? Se estructura bajo la reforma de dos leyes, que es la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es buscar reconocer tal y cual, con todas sus letras, la violencia digital. Y en ese sentido castigarla y lograr los mecanismos pertinentes para poder inclusive proteger a las víctimas. En este caso, la ley general que estoy haciendo alusión establece dos conceptos bien importantes e interesantes para efecto de ir reconociendo esta violencia digital. Establece lo que se entiende por violencia digital y violencia mediática. Esta ley establece que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparte imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo, sexual de una persona sin su consentimiento. Entonces ya tenemos un primer concepto en qué trabajar y en qué en todo caso basarnos como juzgadores o quienes también se dedican a la procuración de justicia, que son los ministerios públicos para efecto de una investigación del delito. Y esta ley también establece que es una violencia mediática. O sea, todavía siendo objeto de una violencia digital, a veces cualquier medio de comunicación empieza a atacar precisamente a estas víctimas en lugar de ayudarlas. Y mucho se da, pues, a veces de contenido sexual y dice, bueno, pues es que si tú tuviste relaciones sexuales con tu novio y si te dejaste filmar y si tú le compartiste un video, pues bueno, finalmente pues no eres víctima. Tú, en todo caso, provocaste que ello sucediera, ¿no? Entonces, sí identificar estos dos conceptos. Y en este sentido, esta ley general establece algo muy interesante. Nos da luz a quienes procuran justicia, que son los ministerios públicos o los jueces, qué hacer ante una denuncia de esta naturaleza, cómo actuar, cómo protegerlos ante una tan difícil descubrimiento de los responsables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante una denuncia de esta índole es, como ministerios públicos o como jueces, depende en qué instancia esté el asunto, otorgarles medidas de protección a las víctimas. A ver, antes de pasar a este tema tan importante, te estoy entendiendo que, por ejemplo, el ciberdelito se basa en dos cosas: el robo de identidad o el robo de datos personales, de información personal. Yo, ciudadano de pie, me cometen un robo de estos dos y después, posteriormente, cometen un delito con ellos, ¿no? Ya sea que te roban dinero o que distribuyen tu información. Ustedes como jueces o yo como persona afectada, ¿a quién acudo en caso de que descubra que mi información ya anda por ahí?
Bien, en este sentido, existe sí alguna confusión de nosotros como ciudadanos ante quién acudir, porque sabemos que en este momento ya existe una policía cibernética o una Guardia Nacional que también sobre estos delitos pudiéramos llamarles por teléfono y decir, mire, pues estoy siendo víctima o está sucediendo esto. Bien, la cuestión idónea es acudir, como siempre, ante el Ministerio Público, porque ellas tienen precisamente sus fiscalías dedicadas a la investigación de este tipo de delitos. Entonces, yendo con los fiscales, pues como víctima me pueden dar una medida de protección. ¿Y cuál es esa medida de protección? Bueno, pueden ordenar precisamente a todos estos servidores de comunicación que bajen, anulen, eliminen todas estas imágenes que en todo caso están menoscabando la dignidad y precisamente hasta están afectando psicológicamente a las víctimas. ¿Qué otra cuestión se puede dar? Bueno, verificar qué tan afectada está la víctima, que inclusive se le puede dar una ayuda multidisciplinaria. Puede ser cuestiones médicas, cuestiones psicológicas, canalizarla a grupos de ayudas. Es decir, el catálogo puede ser inmensamente grande, pero en principio tratar de detener toda esa propagación que se está dando y que está afectando de manera preeminente pues los derechos de las víctimas, ¿no? O sea, el objetivo primordial cuando una víctima asiste a levantar una demanda es evitar que se siga propagando la información, ¿no? Porque sabemos que la información salta y salta y salta y salta de una computadora a otra. Entonces, lo principal es detenerlo, se pide ayuda a los servidores actúan. En relación a quienes cometen estos delitos, ¿qué hacen ustedes como jueces, como autoridad? Como jueces, como autoridad, volviendo un poco a esta ley Olimpia, también en el Código Penal se establecieron algunos tipos penales que pudieran ser sancionables. Pero hay que decirlo con franqueza, son delitos que son difícil acreditar precisamente, identificar quién es el autor del delito. Si pudiéramos vislumbrar que existe un delito como tal, una conducta que se está cometiendo, pero dar con la persona que lo está cometiendo es un tanto complicado. Porque en ese sentido, por ejemplo, si alguien está propagando esas imágenes y a veces la policía cibernética o todos los operadores jurídicos que están ayudando al respecto dan con la dirección de VPN o con la dirección precisamente desde donde se están propagando y acuden al domicilio para tratar de detener al comisor, resulta que cuando van, ya esa persona ya se cambió de domicilio para operar desde desde otro lugar, y no solo eso, se cambió de equipo de comunicación para poder seguirlo haciendo. Y desafortunadamente no es una cuestión nada más que pudiera propagarse a nivel país, sino que se dan redes internacionales de delincuencia y de ahí saber el origen. Por ello es que eso conlleva que de inmediato reaccionemos, ya sea como Ministerio Público o como jueces, a otorgar medidas de protección, al margen de que pues finalmente se den con las personas que están cometiendo los delitos. ¿Cuánto se acredita como una pena para estos delincuentes cuando se llegan a detectar estas redes? ¿Cuánto exceden las penas para estas personas? Bien, de todos los tipos de delitos, habría que ver cada uno de los cuales se están cometiendo. Porque en ese sentido, por ejemplo, si se atenta con la seguridad nacional, pues bueno, habrá que ver alguna, la ley aplicable y demás. Al menos, por ejemplo, en este surgimiento de la reforma de la ley Olimpia, se establece que comete el delito de violación a la intimidad, pues quien propague todo este tipo de imágenes, de mensajes y demás. Se establecen de 3 a 6 años de prisión y multa de 500 a 1,000 unidades de medida de actualización, en la cual se va grabando si precisamente son familiares quienes se están propagando, si se hace sobre una persona pues que no tiene razón, el uso de la razón y demás. Entonces habría que ver, porque esto de los ciberdelitos es un mundo de la ley que se vaya a aplicar al respecto.
dependiendo pues, la conducta delictiva. En este caso, de lo que estoy hablando es una violencia o ciberviolencia sexista o sexual, Ujú, ujú. pero pues habría que ver. Es un mundo tan grande de estos ciberdelitos y nos falta tanto por aprender y por establecer como juristas porque pues no estábamos acostumbradas a esta forma de comisión de los delitos, ¿no? Lo más tradicional es que si alguien se roba algo, bueno, pues a buscarlo porque él es el que precisamente hasta se le encuentra con la cosa robada en algunas ocasiones. Pero en este tipo de cuestiones tan sofisticadas tenemos mucho que aprender todos Sí, los operadores. sí, muy bien. En este contexto, nada más quiero aportar algunos datos. En el mundo, cada 39 segundos se comete un ciberdelito. Y México, desafortunadamente, ocupa el cuarto lugar en el mundo en recibir dinero ilícito. Simplemente en 2017 se daban 14.8 millones de dólares y para el 2023 esta cifra aumentó a 347.6 millones de dólares. Como usted comentaba, jueza, es un mundo cambiante, que a cada segundo y conforme la tecnología va avanzando, podemos ser vulnerables a otras formas. Porque como usted me comentaba, el Olimpia, pues tiene que ver mucho más con la cuestión sexual, ¿no? Distribución de imágenes sexuales. Pero pues ahorita también tenemos otro tipo de delitos como el robo de tarjetas, esos son robos de identidad, ¿no? Y entonces pues nos quedamos cortos ante la vanguardia de cómo van haciendo esto. ¿Cuál sería nuestra única forma de evitar esto? Me parece que es un poco más como a nivel más personal, como más de prevención. Sí, a nivel preventivo, sí seguir aquellos pasos que comúnmente se están difundiendo entre todos. Por ejemplo, ese filtro de 2 pasos que se tienen para abrir ciertos perfiles tecnológicos de nosotros es un buen paso. Por ejemplo, también que luego no somos muy dados a tener un sistema antivirus que en nuestros equipos de cómputo o móviles que sea muy acorde a ello, también implementarlo. Entonces, son cuestiones, no estar compartiendo datos bancarios, eh, ni estar abriendo, por ejemplo, enlaces que normalmente nos llegan para efecto de decir, bueno, necesitas trabajo, necesitas ganarte tanto dinero de manera rápida. Todas esas cuestiones que son asombrosas, inmediatamente al darle clic, nos va a llevar a muchas cuestiones de robos de identidad, de cuestiones inclusive pues hasta de no recuperar nuestra línea telefónica, hasta cuestiones más graves. ¿Nos hace falta algo para seguir este paso vertiginoso en cuestión de leyes de protección a los ciudadanos? ¿Qué nos hace falta? ¿Dónde hay áreas de oportunidad? Me parece que es en la preparación. En el día a día, así como nos hemos estado preparando a raíz de la reforma del artículo 1 constitucional, y ese parámetro de regularidad constitucional, en este sentido me parece que también esta preparación tiene que ser en torno a todos los operadores jurídicos, en el sentido de saber que estamos ante una cuestión nueva y hay que tener conocimientos para poder dirimirlos, afrontarlos y poder dar una justicia óptima y eficiente. Entonces, en ese sentido, las cuestiones de preparación hacia nosotros como operadores, buscar cursos, informarnos qué son los ciberdelitos, cuál es la manera en la que operan. Inclusive, pues a veces desconocemos si pueden ser conductas delictivas o no, o cómo se pueden castigar a los delincuentes. También como operadores que sepamos cuáles son las medidas de protección que podemos dar a las víctimas en este tipo de delitos. Como ya habíamos comentado, la tarea, me parece, es proteger a la víctima, ¿no? Porque perseguir a un delincuente en esta cuestión de ciberdelitos, pues no es una investigación de 2, 3 días, es una investigación larga, donde hay que preparar muchos antecedentes, donde hay que perseguir y que a veces, como nos comentaba jueza, no es a nivel nacional, es a nivel internacional. Entonces, ahorita, para empezar de algún punto que podamos es el de prevenir, ¿no? El de prevenir, el de estar atentos, el de no compartir información, sobre todo información personal, datos personales y revisar. Le voy a decir algo, juez. Siempre que uno trata de compartir esta información o cuando llegan las aplicaciones, nos llegan
una serie de estatutos que muchas veces no leemos y que nosotros mismos permitimos que entren a nuestro teléfono, a nuestras fotos, a nuestros datos. Entonces, pues sí, poner mucha atención ahí. Usted me comentaba un caso aquí en Tras Bambalinas sobre una situación que se dio. ¿Nos puede explicar? Sí, claro. En una universidad privada de mucho prestigio en el país, en el sur del país, precisamente en Mérida, Yucatán, se dio la situación de que pues varios alumnos formaron un chat de Telegram y ahí estuvieron exhibiendo imágenes eh, sexuales respecto de jovencitas, ya sea que eran sus novias, que eran sus amigas y demás. Entonces, después, al momento de denunciar este delito ante la fiscalía, se descubrió que en ese grupo de Telegram, que era un grupo grande, dado que esa aplicación permite una integración de diversas personas, se descubrió que no solamente era esta escuela, universidad privada, sino que también parte de integrantes era de la universidad estatal y también de la otra universidad más. Entonces, en ese sentido, lo que hizo la fiscalía es precisamente ordenarle al servidor que pues bajara la difusión de todo este tipo de imágenes que soslayaban o vulneraban precisamente la integridad de estas féminas. Ellas indicaron que al momento, inclusive que denunciaron esta conducta, les llegaron mensajes intimidándolas, diciéndoles que en ese sentido, si seguían con su denuncia, ya tenían todos sus datos y podían atentar contra ellas y contra sus familias. ¿Quién las amenazaba? Un anónimo. No sabían quién, a diferencia de otros delitos que saben que el comisor es tal persona y me está amenazando. Entonces, en ese sentido, desconozco hasta la fecha. No sé qué tanto avance tengan las investigaciones, pero pues partiendo que es de difícil comisión, de difícil comisión o muy articulada y verificar la identidad de quienes están perpetrando el delito, pues va a ser una investigación que va a conllevar pues bastante tiempo, ¿no? Sí. Y pues no pensábamos que fuéramos víctimas de un delito así. Recordemos que un móvil así desafortunadamente se aprendió de Corea, porque en Corea también tuvieron ese problema y fue bajo la aplicación de Telegram donde sucedió algo similar en ese sentido, ¿no? Desafortunadamente, las personas aprenden lo malo y luego lo replican y desafortunadamente ya nos tocó en el país. Sí, lamentablemente si ponemos un marcador, víctimas sin fin de número de víctimas y detenidos, pues podemos estar en ceros, ¿no? Pues ahí la información, ya sabe, aquí la jueza nos recomienda pues poner mucha atención en lo que nosotros compartimos, en lo que nosotros damos a conocer, nuestra información, verificar bien todo lo que vamos a compartir en Internet para no caer en este tipo de delitos. Y pues hasta ahí dejamos esta conversación. Muchísimas gracias, jueza. Gracias. Esto es un espacio de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez. Los esperamos hasta la próxima.